Muy feliz día tengan todos ustedes y sean bienvenidos a Caltona Tlapohuía Ser de Anagua. Este programa que todas las mañanas compartimos con ustedes con la alegría del corazón. Y hoy precisamente vamos a leer una coordenada muy interesante, Matlacli Wan Se Olin. Interesante porque alude al movimiento. La vida siempre nos pone en movimiento. Vamos un paso adelante cada día. Sabemos que tenemos un movimiento interno, que es el que reconocemos por ese retumbar de nuestro corazón en esa caja torácica. Y hay otro movimiento, el de desplazamiento, el que notamos cada vez que damos un paso más a esta hermosa vida que nos llena de sabiduría sin lugar a dudas. Quiero darle la bienvenida a Marina, que nos acompaña en la sala de Zoom. Bienvenida, Marina, ya te extrañábamos, pero nos da mucho gusto recibirte hoy. A todos los que nos están viendo por Facebook y a los que nos verán en diferido por YouTube. Siempre es un placer compartir, hacer comunidad. Y bueno, pues también la bienvenida a nuestro Tlacuilo, que ya nos tiene listas las imágenes que analizaremos el día de hoy. Feliz día, Gerardo, adelante. Gracias, Lili. Excelente día también para todos. Bienvenida, Marina. Y bienvenidos todos los que nos ven en Facebook Live y también en YouTube. Vamos a dar inicio a esta sesión y bueno, pues como siempre ubicándonos dentro del segmento temporal más importante, más relevante de este sistema de conteo espacio-temporal que es el Tonalpohualli. Y bueno, estamos ahora en la coordenada número 11, ya muy cerca del final de la trecena. Exactamente en este lugar que vemos aquí con el cuadrante de color azul, que es Matlacli Wan Se Olin, 11 movimiento. Muy interesante. Y bien, pues la trecena en la que estamos, que es Semasatl, un novenado, que está patrocinada por el señor Tepeyoloctli y por la señora Tlazolteotl en su versión guerrera. Bien, pues vamos a dar inicio a esta descripción de elementos para poder ver qué nos transmite esta coordenada. Antes que nada, vamos a ubicar también la coordenada en el formato del Borgia, ya que es ahí donde vamos cotidianamente llevando el registro del avance de este Tonalpohualli, y nos encontramos exactamente en esta posición. Este es el cuadrante que vamos a comentar, y estas las imágenes mánticas que van a acompañar y complementar la lectura de hoy. Matlacli Wan Se Olin, o lo que es lo mismo, 11 movimiento. Olin es un glifo sumamente interesante y sumamente importante. Constituye uno de los conceptos más relevantes para la comprensión de la cosmovisión, a la forma en la que nos legaron los antiguos mexicanos esta información. Bueno, pues Olin es uno de esos conceptos fundamentales para el estudio de su cosmovisión, y es precisamente el movimiento perpetuo. Sabemos que la dualidad es una de las ideas también fundamentales, y bueno, pues esa dualidad está presente en el glifo Olin, pero a través de una forma interesante que nos habla no solamente de una dualidad, sino además nos habla de una dualidad que está en consonancia y que crea una sinergia con la otra fuerza que se le opone, que en este caso pues vemos representado esta idea mediante el objeto de color, o este flujo de color rojo y el otro de color azul, representando precisamente esa oposición, por ejemplo, entre el agua y el fuego, entre el calor y lo frío, y todas estas ideas. Como sea, ese par, ese par de colores, ya de entrada nos están hablando de oposición y de dos fuerzas de naturaleza distinta. Lo interesante es que el mismo glifo nos está mostrando que estas dos fuerzas, a pesar de ser de distinta naturaleza, definitivamente no son antagónicas, no son enemigas, no son opuestas. Son opuestas en términos de características, pero se complementan. Es decir, la una y la otra se unen, no para chocar ni para dominar la una sobre la otra, sino al contrario. Crean una sinergia, un movimiento perpetuo.
Y al crearse este movimiento perpetuo, ese movimiento ya no se detiene. La vida misma es un movimiento y precisamente alude a esta constante dinamismo que tiene la vida, el movimiento, la persistencia de la vida y que no se detiene. Y cuando el movimiento se detenga, bueno, pues sabemos que eso es signo de que ya no hay energía para que ese movimiento continúe. Así que entonces podríamos decir que ya sobreviene la muerte y por lo tanto el descanso. Pero el movimiento entonces es perpetuo. Esa es la idea del Olin. Hay varias representaciones de este glifo de muchas formas, ¿sí? Esta es una de las típicas que aparecen en el Amostli Borgia, pero la hemos visto representada de diversas maneras, unas muy elaboradas, unas muy sencillas, pero todas ellas nos transmiten la misma idea. Dos fuerzas opuestas que se complementan o que se armonizan para crear movimiento perpetuo y dinamismo. Aquí tenemos al glifo Olin, en esta ocasión, acompañado por el señor Nanahuatzin, quien es el numen que representa y que acompaña y que añade atributos precisamente a Olin. Ya comentamos los atributos del movimiento perpetuo, de esta sinergia, de este dinamismo que nos marca Olin. Bueno, pues Nanahuatzin viene a añadir no solamente algunos atributos, sino una arista completamente, pues, completamente interesante, ¿sí? Acerca de eso, pues ya que el mito al que alude precisamente la creación del quinto sol tiene que ver con el señor Nanahuatzin. Él representa, al igual que Olin, movimiento, representa transformación, una metamorfosis, una, podríamos decir en el caso de Nanahuatzin, una evolución, una progresión de su ser para convertirse en algo más. Aquí me gustaría que Lilith nos ayudara un poco con la narrativa de este mito, de manera breve para que podamos entender por qué el Nanahuatzin está tan relacionado precisamente con esta cuestión. Lilith, por favor. Ujú. Sí, en el mito de la creación del quinto sol aparece el relato de Nanahuatzin. Nanahuatzin es una creación de Quetzalcóatl. Él fue creado por Quetzalcóatl, podemos decir que Quetzalcóatl es su padre. Fue un ser que se atrevió a ser él mismo. Yo así lo digo, porque decir fue transgresor, pues a veces la palabra transgresor nos implica otras cosas, más bien que se atrevió a ser él mismo, ¿no? Llevó la vida como él creyó que tenía que hacerlo. Entonces dicen que por la vida que tuvo, se puso así enfermo y un poco contrahecho. Resulta que llegaba el momento de crear el quinto sol y todos los dioses se reunieron en, en Teotihuacán. Por eso se llama, a ese lugar dicen que se le llama el lugar de donde los hombres se hacen dioses. Llegaron todos y prendieron una gran hoguera en el Teotexcali sagrado. Se hizo esa gran hoguera en donde uno tenía que ofrendarse para convertirse en ese sol. Entonces, Tecusistecatl, que era hijo de eh, Tlaloc y Chalchutlicue, dijo, yo voy a ser quien se convierta en el sol. Él era un personaje totalmente opuesto a Nanahuatzin, ¿no? Él era joven, era hermoso, era enjollado, era un príncipe muy querido por sus padres, nada le faltaba, estaba lleno de cosas preciosas que le traían todos los tlaloques. Entonces dijo, yo me voy a ofrecer, perfecto. Entonces, bueno, dijeron, ¿cómo? ¿Nada más o cómo? Ya. Y bueno, también dijeron, también Anahuatzin. Bueno, pues también Anahuatzin. Pero el primero y el que se iba a arrojar era Tecusistecatl. Y resulta que cuando él se acerca a la gran hoguera, pues no puede arrojarse. Le entra el miedo, la cobardía. Imagínense él siendo de agua, acercarse a esa gran hoguera, pues debe haber sido una sensación tremenda para su cuerpo. Entonces, 3 veces lo intenta y nomás no.
Y dicen, bueno, pues vas tú, le dice Quetzalcóatl a Nanahuatzin, vas tú, Nanahuatzin. Aquí lo interesante es ver que cuando se hacen las ofrendas previo a este momento, lo único que Nanahuatzin puede ofrecer son sus bubas y algunas dicen que recogió camino al lugar en donde iba a estar en silencio y ofrendando lo que tenía, recogió de las plantas un poco de, pues yo supongo que a lo mejor incluso hasta musgo, ¿no? Porque dicen que con eso ofrendó al fuego que hizo y sus bubas. Entonces, él no tenía más que darse a él mismo, porque dicen, bueno, no tenía nada que dar más que esas bubas, pero al dar esas bubas, que eran parte de su cuerpo, pues se está dando él mismo, ¿no? Eso es lo importante de ver en este mito, que da lo que tiene y lo da sin, de corazón, digamos. No se sienta a pensar, ¿no? Simplemente está en esa tarea de dar. Entonces, cuando pues ya Tecucisteca no puede arrojarse a la hoguera, le toca a él. Y él, sin más ni más, se arroja. O sea, con esa fuerza de voluntad y ese entendimiento de que me toca a mí, y se arroja por completo sin ningún miramiento. Inmediatamente la hoguera lo traga completamente, lo absorbe y dice el mito que surge, se eleva, convertido en un sol y va así completamente renovado. O sea, el fuego lo renovó, le quitó toda la vida pasada, por decirlo así, y renace, se eleva y una versión del mito dicen que él asciende al Tamoanchan, en donde Tonacatecutl y Tonacacíhuatl lo visten, lo ponen precioso, hermoso. Y bueno, pues es como surge este quinto sol, este sol de nuestra humanidad. Claro que Tezistecat, pues no se queda así nada más, dice, bueno, pues ya me puso el ejemplo, ni modo que yo me quede aquí, y también se arroja. Se arroja y también se convierte en un sol. Entonces ya tenemos dos soles y eso no puede ser posible, que haya dos soles porque es mucho el brillo. Y bueno, pues está por ahí, todos están reunidos y entonces dicen que Pactecat, en una de las versiones, agarró algo que tenía cerca, que bueno, era un conejo, y se lo aventó a ese segundo sol para que bajara su brillo. Y así es como queda el conejo grabado en el rostro de la luna de Tezistecatl, ¿no? Ahora ya sabemos por qué nuestra luna tiene un sol y por qué perdió un poco de brillo para poder establecer esa dualidad importante que nosotros vemos y que se van siguiendo y nos van marcando el transcurso del día y la noche. Y bueno, pues ahora cada vez que vean el sol, recuerden que es Nanahuatzin, está implícito ahí, y es esa transformación, ese movimiento que se genera cuando tú estás dispuesto a darte a la vida, porque la vida es la que nos va forjando. Si llevamos esto a este plano, esa gran hoguera en la que nosotros nos vamos transformando es la propia vida, con todas las vivencias que tenemos, y nos va a pulir para que cuando lleguemos al punto máximo de existencia, porque no sabemos en qué momento nos va a llegar ese final, ese trascender a otro estado, que es el estado de muerte, bueno, pues sepamos que la vida nos va forjando, nos va haciendo grandes, y en cada situación que vivimos es como ofrendar algo que traemos, algo de nosotros. Cada quien sabe en el fondo de su corazón qué es lo que tiene que ofrendar. Y hay que ser valientes y decididos como lo fue Nanahuatzin, con la certeza de que vamos a transformarnos en esa luz plena como ese sol que es el Nahui Oli. Así es, la metamorfosis que sufrió Nanahuatzin es ejemplar para entender precisamente a lo que alude el glifo Olin. También la imagen que está en la parte de arriba nos habla de lo mismo, una transformación que se está llevando a cabo a través de esta imagen, donde vemos que un ser humano está siendo cocinado precisamente en esta escena tan interesante. Y bueno, pues sabemos que
Metafóricamente nos están hablando precisamente de una transformación. Cuando nosotros, mediante el fuego y el agua, cocinamos los alimentos, precisamente esos alimentos se transforman, ¿sí? Cambian su constitución, cambian su composición, se vuelven más o menos nutritivos, más ricos también, y más fáciles de digerir. Así que, bueno, pues esa transformación que sufren los alimentos, también aquí, pues vamos a pensar que nos están hablando de la transformación de ese ser que está ahí, al igual que en Anahuatzin, pasó de un estado de ser un ser contrahecho y enfermo a ser el grandioso sol que ilumina la era del quinto sol. Sí, si le regresas tantitito, nada más quisiera comentar algo. Fíjense cómo Olin tiene la forma, está engarzado, ¿no? Va encadenadito. Recordaba yo al ADN. Y pensando en el ADN, que es esa información que venimos heredando de nuestros ancestros, y viendo esa olla alquímica, tiene un hombre adentro. Sabemos por los relatos que se conservan que los huesos de los antepasados se guardaban a veces en ollas, pero para hacer un honor a esa persona que había sido tan importante y tal vez un líder para un pueblo. Entonces se tenían sus huesos en recuerdo y en honor a ella. Entonces hoy no hay huesos, está un hombre. Pienso, a lo mejor estoy yo, pero en esa postura de recordar a mis ancestros, porque ellos me han venido heredando información. Entonces yo estoy en la labor de conocerme a mí para poder también decodificar toda esa información que traigo, ¿no? Y trascender. Ayer hablábamos y todavía hoy tenemos la esencia de Coscacuautli y que decíamos nos va a dejar en los huesos, ¿no? Nos vino a mostrar lo que es la paciencia, la serenidad, todo lo que necesitamos para alcanzar la sabiduría. Y ello nos trae a este movimiento que tengo que hacer de manera interna y de manera externa. Entonces, y el movimiento interno, pues se da a través de conocer quién soy yo, quiénes son mis ancestros, de dónde vengo, ¿no? ¿Qué información traigo? Y si yo conozco esa información y la hago consciente, pues voy a poder dar ese cambio, ese giro, me voy a poner en la posición correcta para poder trascender, para poder ser mejor, para convertirme en ese sol. Es una medicina, el conocerse a uno mismo es una medicina y es una medicina que también hoy Nanahuatzin con su collar nos está presentando. Entonces es un día también para sanar a nivel, pienso yo, más interno, más intelectual, más de la raíz. Y bueno, pues cada quien tiene que hacer esa tarea, pero es una tarea muy importante y que de verdad te cambia la forma de mirar y de percibir la realidad. Gracias. Vamos a continuar con la posición que cobra Olin en esta trecena, lo cual le otorga atributos distintos. No es lo mismo un Olin acompañado del número 2 a un Olin acompañado del número 11, como en este caso. Ya que el 11, fíjense, estamos hablando de transformación, de metamorfosis. Bien, pues la muerte. Sabemos que la muerte también aquí en estos conceptos tiene más que ver con la transformación que simplemente con la muerte, con el hecho pues de finar, del término de una vida. Y uno de los señores del Mictlán, ¿sí?, está también acompañando al numeral 11 porque el 11, al igual que el número 6, está asociado directamente con el lugar del reposo, con el lugar de la oscuridad y el lugar de los muertos, que es el Mictlán. Y aquí vemos al señor conocido como Chalmecatecutli o Sontemoc en algunos otros textos. De hecho, recordemos que los númenes, los personajes, tienen varios nombres, aludiendo a diversas características que se van enfatizando en varios momentos. Así que bueno, Chalmecatecutli, siendo un señor de los que habitan y, y son ayudantes de Mictlantecutli allá en el Mictlán, bueno, pues nos está representando las cualidades que vienen precisamente de ese mundo del reposo, de la oscuridad y de la muerte. El lugar
precisamente que también alude a esa transformación que sufren algunos personajes y algunas personas también en los mitos. Por ejemplo, Quetzalcóatl, cuando desciende precisamente o viaja hacia el Mictlán más bien, para precisamente conseguir los huesos, la materia prima para crear a la nueva humanidad. Ahora que también aludimos al inicio del quinto sol, esa misma quinta humanidad, bueno, pues involucra al Mictlán en su creación, al Quetzalcóatl acudir allá para conseguir esa materia prima. Así que bueno, Chalmecatecutli está hoy presente aquí como acompañante del numeral 11, también hablándonos de ese sitio al que vamos a crear, de ese sitio al que vamos también a reposar, que es el Mictlán. El otro acompañante del numeral Matlactlihuancé es uno que, bueno, pudiera ser todo lo contrario, al reposo, a la oscuridad y al Mictlán, que es un ser completamente tonado, un ser alado, un ave preciosa, el papagayo, ¿sí? El alotl, como también se conoce en náhuatl. Y bueno, es esta preciosa ave de color rojo intenso, que ya desde su color nos está hablando de energía, de calor, de luz, de vitalidad, ¿sí? Entonces, el alotl y Chalmecatecutli presentes en esta coordenada, bueno, pues nos otorgan cualidades aparentemente contrastantes entre ellas, pero que sabemos que al sumarse a las que ya hemos comentado a través, por ejemplo, de Nanahuatzin y esta capacidad de transformarse, de metamorfosearse en algo más, bueno, pues van cobrando sentido las cualidades de estos otros acompañantes que confluyen el día de hoy en Matlactlihuance Oli. Ahorita que hablabas de Chalmecatecutli, que ciertamente nos acompaña en este espacio, ¿no? Para llegar a ese espacio que es un espacio de quietud. Recordaba también esa quietud que tuvo el sol, ¿no? Porque una vez que el sol estuvo puesto ahí, no inmediatamente empezó el movimiento. Dicen que estuvo en un momento de quietud, por eso la quietud precede al movimiento. Y sabemos que estuvo 4 días detenido, fíjate, 4, interesante, ¿no? Como los números siempre nos dicen algo. Entonces, se nos presenta en esta coordenada que tenemos al mismo sol este momento de quietud. Sabemos que nosotros entramos en ese espacio, aún estando vivos, a través de dormir, de soñar. Y nos decía Rolando que cuando estamos, nuestro cuerpo está tendido en la cama o donde dormamos tranquilamente, reposando, por dentro estamos en movimiento, ¿no? Cuando entramos a esa fase REM que él nos platica, nos ponemos en un movimiento, pero es un movimiento diferente, es un movimiento, estaba yo leyendo por ahí, que favorece la reflexión, pues es un movimiento en donde tu psique está, es más, le llaman movimiento psíquico, ¿no? Entonces ese movimiento psíquico que se da cuando dormimos se está dando en ese plano del Mictlán. Y es muy importante tenerlos y ser consciente de que vamos cada vez que dormimos a ese espacio, que también es un espacio creativo. Y bueno, si está algo de ahí, pues con ese color de sus plumas, también nos recuerda que en ese espacio también hay tona. Es un tona diferente, pero sí lo hay, porque por eso es que el sol va, ¿no? Y si Tonatli, que es el nombre que recibe nuestro sol, va al Mictlán, pues va llevando un poco de esa luz que tiene. Entonces, va llevando tona también al Mictlán. Entonces, es un lugar en donde también nosotros podemos entender que nos cargamos de energía, una energía diferente porque está mezclada con lo que representa ese espacio en donde sabemos que Mictlantecuhtli, Mictecacihuatl, Chalmecatecutli y los que habitan en ese espacio guardan los saberes sagrados, guardan los huesos de esas otras humanidades, nos guardan a nosotros, nuestra esencia está ahí, ahí viaja. Entonces vamos con gusto a ese espacio y más hoy que nos va a acompañar Chalmecatecutli. Vamos a ponernos esas plumas rojas. Hoy tocan plumas rojas y hay que lucirlas. El micro. Ujú. Gracias. Así es, también a través de Alot y Chalmecatecutli, pues podemos ver también ahí esa oposición
Qué bueno que comentábamos que parece contrastante el hecho de que aparezcan juntos este par de personajes con características tan disímbolas, pero bueno, sabemos que justamente esas oposiciones también cobran sentido especial cuando entendemos el fundamento de la dualidad y del dinamismo a través de Olin, justamente. Bien, pues el otro acompañante de esta coordenada, el señor de la noche número 1, el señor Xiuhtecutli, el fuego. Vean como también aquí el fuego que es transformador, el fuego que es el que arrasa y convierte las cosas, ¿sí? Las consume, pero también entonces permite que eso que fue consumido y que ya no es más, bueno, pues algo más surja en ese lugar, algo más se cree en ese lugar. El fuego que es purificador y que está justamente signando todos los inicios, todos los principios. Aquí está presente el día de hoy a través de, dando inicio a la cuenta de 9, ¿sí? El señor Xiuhtecutli. Y el fuego también presente en el mito de Nanahuatzin, precisamente de la creación de ese quinto sol. El fuego es quien es el vehículo de transformación mediante el que Nanahuatzin adquirió su estatus ahora de sol, ¿no? El sol que alumbra a la humanidad en este quinto sol. Bueno, pues Xiuhtecutli con todas sus cualidades, el fuego, del calor, de la energía, ¿sí? Él mismo que es el señor de los ciclos, porque él está al inicio de todos los ciclos, él marca todos los inicios, está presente también aquí en esta coordenada tan llena de transformación y de metamorfosis en toda su simbología, ¿cierto? Sí, fíjate, el fuego se hace presente para recordarnos y reforzarnos la idea del mito. ¿Qué vas a ofrecer hoy? ¿De qué te vas a desprender? ¿Qué es lo que vas a dar? ¿Qué es lo que vas a ofrendar? ¿Qué es lo que quieres que este fuego, este Xiuhtecutli, transforme? Tus miedos, tus dudas, a lo mejor eh, tu exceso de perfeccionismo también, ¿no? Que lo hay. Todo lo que sientas que te impide un movimiento pleno, bueno, pues aquí está Xiuhtecutli para transformarlo y transformarte a ti. Les quiero leer rápidamente algo que alude al movimiento. Dice, el universo tiene un ritmo y todo está en constante vibración con él. Los astros, las montañas y nosotros nos movemos a través de impulsos. Cada movimiento es único y arrastra vestigios del pasado. Nos conecta con el presente. Trazamos sombras tatuadas en el vacío. Nos balanceamos entre la realidad y la fantasía, entre el plano del despierto y el dormido. Los ojos abiertos y al estar soñando, estamos en movimiento, estamos bailando. Bueno, pues que nuestra vida sea así, canto y baile y gozo, ¿no? Entendiendo que cada movimiento nos lleva a un crecimiento, ya sea interno o externo, pero siempre estamos en movimiento. Gracias, Lili. Así es, vamos a aprovechar todas esas confluencias para buscar precisamente transformarnos constantemente. También hay dos fuerzas antagónicas, o más bien, perdón, dos fuerzas opuestas, quise decir no antagónicas, se me adelantó la palabra, dos fuerzas de diversa naturaleza, pero que vemos que no son antagónicas, que están descendiendo de la noche, de ese cielo nocturno que está representado mediante esta franja de nocturnidad, donde además cuelgan estrellas, para que no nos equivoquemos, que lo que estamos viendo allí es esa franja de la noche, ese cielo, el manto nocturno, que además está penetrado desde la parte de arriba, parece estar descendiendo un Tecpatl. Es interesante, porque también están descendiendo ese par de serpientes que ya comenté, son la representación de dos fuerzas opuestas, de dos fuerzas de naturaleza distinta, pero que también, igual que en el Olin, no chocan ni se oponen entre sí, todo lo contrario, actúan en sinergia, se respetan la una a la otra, toman su cauce, ¿sí? Se cruzan incluso, pero no se cancelan, no chocan.
Así que también aquí podríamos pensar que las mismas ideas que están presentes en Olin las podemos aplicar a la lectura de esta imagen donde estas serpientes representan precisamente estos flujos que vienen bajando de la, eh, de la noche y lo hacen sobre una ofrenda. Es decir, esta escena nocturna es una escena de ofrecimiento, una escena ritual donde está involucrado el alimento, aquí los tamalitos, y bueno, sobre ese alimento está descendiendo este par de fuerzas opuestas, pero que sabemos ya por la forma en la que están ordenadas y dibujadas, que son fuerzas que se complementan y que de ninguna manera se oponen. Hemos visto a otros seres, a otras figuras descender precisamente del cielo o de lo nocturno, ¿sí? De día o de noche, también sobre las ofrendas. Hemos visto a personas, hemos visto a númenes descender también así, también por ahí al Quetzal en muchas ocasiones. Entonces, bueno, esta ofrenda está siendo de alguna manera parte de esta situación en donde está siendo de alguna manera pues signada por este par de fuerzas que descienden de la noche. En la parte de arriba, en la otra imagen de pronóstico, no sé por qué no avanza mi PowerPoint, no avanza, No, ahí está. ¿no? Y de repente Dice, avanza ahora contigo. avanzó demasiado. Así es. El tiempo, el Bien. movimiento. Estamos viajando en el tiempo hacia el futuro. Mm. Muy bien. En la parte de arriba vemos una escena también ya que nos es familiar para quienes han seguido este programa, donde vemos a dos personajes interactuar de manera muy peculiar. Vemos a uno de ellos, quien protagoniza prácticamente la imagen, que es una persona que está desnuda y está encarnando a Mictlantecutli a través de sus atributos. Tiene esa quijada descarnada, ese ojo típico de los seres del Mictlán y ese cabello tachonado con estrellas, con ojos estelares. También el Tecpatl que lleva en su nariz, la nariz de esa calavera, es parte de los emblemas precisamente que conforman al señor Mictlantecutli. Así que este hombre que está personificando a Mictlantecutli está danzando. Ven cómo su cabeza está hacia arriba, sus brazos, la posición que tienen. Todo su cuerpo nos habla de un movimiento precisamente específico. Y yo digo que es una danza, y es una danza triunfal, es una danza de victoria. A ver si pueden apagar su micrófono, por favor. Gracias. Es una danza de victoria ya que ha hecho a un prisionero. Este hombre ha llevado a cabo ha librado una batalla, algún combate en el cual salió vencedor. Ha hecho ese prisionero que lleva ahí, sujetado por los cabellos, que es uno de los símbolos también que indican dominio, indican control sobre esa persona. Así que bueno, esa persona también está personificada de Mictlantecutli, tiene su cara descarnada, su ojo de la misma forma, y lleva todo él, su cuerpo pintado de color blanco, que es justamente el color de los huesos. Y es el color de los cuerpos cuando el Tona los abandona. Justamente en la otra mano, el personaje que lo está dominando lleva además el corazón, ese corazón que es el motor que distribuye la sangre y por lo tanto el tona a lo largo de todo nuestro cuerpo para animarnos, para darnos la vitalidad y la capacidad de mover este vehículo que es el cuerpo. Así que este hombre ha hecho un prisionero, ha dominado en esta batalla, lo ha sometido y lo lleva ahí por los cabellos. Ese hombrecito, insisto, al estar de color blanco, también nos alude tanto al Mictlán como a esa pérdida, a lo mejor del Tona, que precisamente por haber sido ya extraído su corazón, como vemos ahí que lo tiene el otro personaje, pues entonces ya tiene esas características gráficas que nos están mostrando en este momento. Estos personajes que siempre aparecen sujetados por los cabellos, tienen una cuestión peculiar que es que aparecen de diversos colores. Muy interesante. A veces aparece el hombrecito también amarillo, a veces aparece blanco, a veces rojo, incluso a veces azul, ¿no? Es interesante cómo tal vez nos están mostrando
un diverso cambio de estado, un cambio de ánimo o algo similar a través precisamente del colorido de su cuerpo en este caso. Lo cierto es que podemos asumirnos como el vencedor o el vencido en cualquier caso a la hora de interpretar esta imagen. Y bueno, pues ahí es una de las pocas ocasiones en las que hay una interacción de dos personajes. La mayoría de las escenas mánticas son, hay un protagonista, por ejemplo, o sencillamente no aparecen personas, aparecen ofrendas, aparecen objetos, pero en este caso, pues sí, vemos que esta interacción tiene una particular y especial significado hoy con la coordenada Matlactli-1C Olin, ya con todos los atributos y todas las alusiones que hemos hecho al Mictlán, al reposo, a la transformación, a la metamorfosis, cobra un sentido muy relevante. Estas imágenes mánticas nos siguen reforzando bien, cierto lo dices, la transformación. Cuando vi esas dos serpientes descender de ese cielo nocturno, recordé otro mito que habla de transformación, que es el de la creación de nuestro espacio, ¿no? Cuando Quetzalcóatl y Tezcatlipoca se transforman en serpientes, dicen todo estaba oscuro y ellos se transforman en serpientes, entran al agua y a Gran Zipactli lo transforman, ¿no? Y lo vuelven cielo y el plano de la tierra y surge el espacio en donde nos vamos a mover nosotros, donde el hombre va a vivir y a trascender. Entonces recordé ahorita eso con estas dos serpientes que son flujos de energía que descienden en un ambiente de oscuridad, es decir, ese momento en el que nosotros caemos en la reflexión, caemos en el sueño, estamos desconectándonos para poder conectarnos con lo que hay dentro de nosotros. Y están los tamales ahí porque pienso representan también al hombre, porque el hombre y el maíz pues están conectados. Entonces ahí está ese flujo de energía que viene a transformarnos, a darnos esa luz con ese Tecpat que está ahí representado, la luz en nuestra conciencia. Y luego aparece ese hombre que está blanco y recordaba que Coscacuautli nos ha dejado en los huesos, nos ha dejado el color de los huesos son blancos. Entonces ahí estamos de alguna manera representados, ya estamos listos para ponernos en movimiento. ¿Y qué nos va a poner el movimiento? Ese corazón tonado que nos están otorgando y que hoy nos otorgan en ese espacio del Mictlán porque estuvo Chalmecatecutli presente con el mineral. Entonces ahí está ese corazón tonado que se nos da, ¿no? Así como Mictlantecutli le dio la materia prima para que se hiciera el hombre, le dio los huesos de la antigua humanidad, hoy en este espacio del Mictlán, también este ser del Mictlán nos está otorgando ese corazón tonado para que nos pongamos en movimiento. Entonces, bueno, pues, Ashkan Masemo Tlapohuitlán Quitoba Toyolo. Hoy vamos a hablar de lo que dice nuestro corazón. En esa olla de creación que vimos al inicio, en esa olla de barro que alude a la tierra, ¿no? Con ese líquido divino que nos mencionabas, tlacuilo, ¿no? Que normalmente le ponen agua para que se hagan los procesos alquímicos, pues ahí, fíjense, está Tlaltecutli con ese barro, está en esa agua que mencionamos, Chalchutlicue, bueno, pues vamos a poner todo lo que somos como seres que a veces resultamos un poco complejos, ¿no? Si tenemos debilidades, limitaciones, cosas que hoy queremos ofrendar, pues ahí está la olla dispuesta para hacerlo y que verdaderamente podamos reconocer nuestras virtudes, nuestros dones, esas semillas tonálicas que están listas para germinar, para ponerse en ese flujo del movimiento no pasa y nada. crecer, ¿no? Y crecer. Gracias. Entonces, bueno, pues también se hizo presente en esta coordenada Xutecutli, que es ese fuego en donde estamos poniendo la olla alquímica. Y bueno, vamos a emular a quién, pues a Nanahuatzin, en esa transformación. Vamos a convertirnos en soles. Y bueno, cuando somos soles, nadie puede eclipsar la luz que tenemos, ¿no? Entonces vamos a decir, Nehmi Nanahuatzin. Yo soy Nanahuatzin, el bubocito. Yo soy la ofrenda
el sacrificio. Yo soy quien tiene un corazón listo para purificarse. Yo soy la transmutación que llega como un terremoto que deja a su paso las ruinas de la racionalidad, el orden y lo preconcebido. Así mi ser se fortalece, se torna luminoso. Yo soy un sol que sabe hacer comunidad y que genera grandes cambios. Excelente, Lili, muchísimas gracias. Todo hoy entonces también, como otras coordenadas lo hemos comentado, hoy todas las confluencias, todos los símbolos nos hablan de transformación, de esos movimientos o esos sucesos que nos vienen precisamente a remover, ¿no? Por dentro y por fuera, para lograr una transformación, ya sea deliberada, ya sea pues planeada, o a veces también de manera pues intempestiva, de manera pues inesperada, ¿no? Y para ello también tenemos que estar listos siempre para reaccionar o para actuar en consonancia con esos movimientos que a veces suceden y que tenemos que asumir y también pues remontar, ¿no? Las dificultades o las transformaciones, porque a veces esas transformaciones que ocurren de manera intempestiva, de manera inesperada, pues nos agarran precisamente desprevenidos y los podemos percibir como un periodo de sufrimiento o de dificultad, pero que sabemos que al final esos movimientos también nos pueden llevar hacia una nueva forma de ser. Hay que transformarnos y tener la capacidad de saber que esas transformaciones a veces ocurren sin que nosotros las esperemos. Bien, pues gracias por su atención. Gracias, Lili. Gracias también a todos que nos acompañaron aquí en la sala de Zoom. Gracias, Row. Gracias, Marina y Justo. Qué gusto verlos por aquí. Gracias por acompañarnos una vez más. Aquí estamos. Y bien, pues vamos a despedirnos. No sé si Lili tenga algún comentario final. Estoy sorprendida de ver a Row con un nuevo look. Ella, mira, wow. Igual, sí, pues sí. Eso es ponerse en movimiento, en Ahí está la transformación. transformación Ahí está la transformación. ocurriendo ante nuestros Ajá, ojos. Me he claro. convertido en Cabal, el picapino, ¿no? Que te hace así en el cerebro. Ta, 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 ta. Ándale, sí, sí, sí. Sí, fíjate qué interesante y qué bonito, porque precisamente el movimiento genera cambio y transformación, ¿no? Y hay que atrevernos a sentirlo, a vivirlo, ¿no? Así como Rome, ¿eh? Ahí está la valentía, que no, ni que no, bien guerrera. Es que, bueno, Excelente. está bien. Oye, muchas Excelente. gracias, chicos, a todos. No, un Gracias a ti, Ro. placer, Un un placer. placer. Bueno, pues a ponernos en movimiento con la humildad, ¿no? Que necesitamos para reconocernos en lo que somos seres de Anáhuac, bien tonados el día de hoy, con muchas ganas de transformarnos primero a nosotros y de transformar todo nuestro entorno. La realidad es una construcción humana, así que depende de nosotros ese cambio. Enhorabuena y hasta pronto. Y Ajo. vamos a romper el estatismo y bueno, vamos a romper el estatismo en general y vamos a ponernos en movimiento perpetuo. Un Has abrazo para quedado todos. impresionado. Que tengan, sí, claro, me he impactado. Gracias por su atención. Un abrazo, Ro. Un abrazo para todos. Que tengan excelente Buen día y día. un provechosísimo Matlactli Wanse Olin. A ponernos en movimiento. Gracias. Ajo. Buen día, Justo, Marina. Adiós, Ro. Saludos. Adiós a todos. Buen día a todos. Gracias. Adiós.